Romanos capítulo 9. Fíjese bien, ¿cuántos discos van de Conociendo al Dios Soberano? Van 27, este es el número 28. Demostrando bíblicamente que Dios es bueno en su soberanía. Que Dios es bueno en su soberanía. Ya vimos las plagas de Egipto, vimos la inspiración de las Escrituras. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo se inspiraron las Escrituras bíblicas? Pudimos apreciar que hay por ahí algunos errores humanos en las Escrituras bíblicas, errores humanos, no errores de Dios. Cuando Dios se reveló al ser humano, algunos seres humanos cometieron errores, algunos hablaron de más, lo pudimos comprobar en las plagas de Egipto. Pudimos demostrar bíblicamente que Dios no envió las plagas, ¿verdad? ¿Cuántos saben? Dios no fue el causante de las plagas de Egipto y es algo maravilloso conocer eso. Por ahí tenemos nuestra página de internet donde también estamos subiendo los videos y los audios del disco número 22 al disco número 27 o 26. Vimos todo lo relacionado a las plagas de Egipto, la inspiración de las Escrituras, que es un conocimiento que usted debe tener para que pueda comprender la Biblia. Regularmente algunos ateos, algunos escépticos de la palabra, algunos que critican la Biblia o critican la palabra de Dios, regularmente lo hacen en primer lugar criticando algunos errores humanos que se registraron en la Biblia, como es el caso de cuando Job habló, como es el caso de algunos hechos que se registraron, el caso de Judas, que Hechos dice que Judas se tiró a un despeñadero, Mateo registra que solamente se ahorcó, y así sucesivamente usted va a encontrar hechos o acontecimientos en la Biblia que se registraron, pero no todos los hechos de la Biblia fueron inspirados por Dios. Si alguien le dice, ¿usted cree que la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Qué va a contestar usted? ¿Qué va a contestar? ¿No le quedó? Bueno, vuelva a ver, ver los videos, ¿no? Fíjese, ¿la Biblia qué? Exactamente. La Biblia, en la Biblia, o la palabra Biblia, viene del griego ta biblia, que significa libros en general, o conjunto de libros, ¿verdad? En ese conjunto de libros, ahí está contenida la palabra de Dios. Pero en ese conjunto de libros también se escribieron, aparte de la palabra de Dios, se escribieron hechos, ¿verdad? Hechos o acontecimientos que sucedieron, por ejemplo, el de Josué capítulo 10, donde dice que el sol se paró. Y usted, realmente lo que aconteció es que la tierra fue la que se paró en su movimiento de rotación. Entonces usted va a encontrar ese tipo de hechos, y son casos donde una persona, ya sea el escriba o la persona que estaba viendo ese acontecimiento, él pudo ver que el sol se paró, pero él desconocía el movimiento de rotación de la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, esa persona solamente registró un hecho que no fue inspirado por Dios. ¿Cuántos saben que eso no fue inspirado por Dios? Que alguien esté viendo el sol, imagínese usted, ¿no? Suponiendo, ahorita estamos en una época diferente, obviamente, pero fíjese bien, suponiendo que ahorita usted vea el sol ahí, ¿no? De repente, por ahí hubo un eclipse y usted vio que se oscureció todo, ¿verdad? Suponiendo que hubo un eclipse. Entonces, si usted desconociera realmente lo que sucedió en ese momento, usted diría, bueno, toda la tierra se oscureció. ¿Me explico? O el sol se puso negro, a lo mejor usted iba a decir, el sol se puso negro. Pero lo único que sucedió es que hubo un eclipse donde algo interrumpió los rayos solares en la tierra. Pero a lo mejor alguien iba a decir, no, a lo mejor lo que sucedió es que el diablo se le puso al sol, o etcétera, de diferente tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es lo que los ojos naturales perciben, y además es el criterio de cada persona de acuerdo al concepto que tiene de los hechos que ve. Entonces, fíjese bien, entendimos la inspiración de las Escrituras, entendimos que Dios no fue, para poder entender las plagas de Egipto, que Dios no fue el causante de las plagas, necesita conocer cómo se inspiró la Biblia. ¿Cómo se inspiraron las Escrituras o las Santas Escrituras? ¿Cómo en la Biblia, en ese grupo de libros, está contenido
la inspiración a través de los profetas por parte de Dios. Dios habló a través de los profetas. Pero algunos profetas fallaron como seres humanos, ¿verdad? Y esos detalles de errores los pudimos analizar y los pudimos comprobar para que ninguna persona, fíjese, que sea ateo o escéptico de la palabra, para que no llegue usted y le diga, hay 101 errores, contradicciones bíblicas, que es lo que saca por ahí en internet. 101 contradicciones bíblicas, dicen ellos. Si la Biblia se contradice, significa que no es fiel, ellos dicen. Y si la Biblia no es fiel, significa que no es la palabra de Dios, dicen los escépticos o los ateos. Pero con ese análisis que hicimos profundo del disco número 22 en adelante, vamos a poder demostrarles a ellos que en la Biblia sí está contenida la palabra de Dios a través de los profetas, pero que muchos eran, obviamente todos eran seres humanos, que iban al baño igual que usted y que yo. ¿Me entiende? O sea, ellos no creen que eran diosesitos, pues. No eran dioses ellos para decir eran infalibles, no. Eran seres humanos con errores, con virtudes, con defectos. Por lo tanto, si existe una mala interpretación o un error en la Biblia es porque intervino el ser humano, no porque Dios falle. Muy bien, pudimos ver los errores de Moisés, garrafales, errores por los cuales intervino el diablo a través de los brujos que estaban ahí con sus encantamientos, y pudimos ver que hubo intervención satánica en las plagas de Egipto, ¿verdad? Muy bien, Romanos capítulo 9, versículo 19 y versículo 20. ¿Listo? ¿Ya comenzamos? Romanos 9, versículo 19 y 20, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, gracias porque eres fiel, por tu amor, por tu bondad, gracias porque eres un Dios grandioso, maravilloso, majestuoso, en poderío, en señales, en milagros. Te doy gracias porque has sido fiel hasta el día de hoy y sabemos que permaneces fiel por toda la eternidad. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio perfecto. Gracias, Espíritu de Dios, porque moras en nosotros, porque te manifiestas a través de los creyentes, por los milagros, las maravillas que tú haces en nuestras vidas, por la unción poderosa que tú derramas sobre los oyentes. Te hacemos el Señor de esta reunión en el nombre de Jesús, y yo declaro esa revelación abundante, sabiduría, ojos abiertos para ver, oídos abiertos para escuchar tu palabra, y declaro que esa semilla no regresa vacía, sino que hace para lo cual fue enviada. Declaro que crecemos en fe y que movemos montañas en esta tierra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 9, versículo 19 y 20 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Muy bien, estamos concluyendo básicamente con esta parte de Romanos capítulo 9. El análisis de Romanos 9 es muy importante para todo creyente, porque Romanos 9 se ha malinterpretado, ¿verdad? Ya vimos que Dios no aborrece personas, ¿verdad? En el caso de Esaú, Dios no aborreció a Esaú, pero una traducción dice que Dios sí aborreció a Esaú, y no es incorrecta. Romanos capítulo 9 se ha utilizado también por parte del calvinismo para decir que Dios salva a unos y a otros los manda al infierno. Él al que Él quiere salva y al que Él quiere lo manda al infierno. Entonces se llama calvinismo puro, no Biblia. La Biblia dice al contrario, que Dios tiene misericordia y tuvo misericordia de toda la humanidad. Eso lo hemos entendido, ¿verdad? Dios incluyó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso lo dice Romanos capítulo 9 también. Romanos capítulo 11. Pero en esta parte que vamos a llegar, también identificamos que Dios no endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? También lo identificamos, que Dios no endurece corazones. Y cuando llegamos a esta gran parte, a esta parte del versículo 19, dice: porque me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿por qué Dios echa la culpa? Más bien eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. ¿Por qué Dios echa la culpa? ¿Por qué cree usted que Dios echa la culpa?
Y significa que Dios echa la culpa a alguien, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Lo que nos quiere decir con ese versículo bíblico es por qué Dios hace culpable al ser humano o a alguien, pues. Dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Fíjese bien. ¿Por qué Dios echa la culpa? Esa es una pregunta muy buena que nos debemos hacer. ¿Por qué Dios dice que Él no es el causante, sino al contrario, que es el ser humano el causante de las cosas? Incluyendo al ser humano juntamente con el diablo. Eso dice Dios. Eso Jesús lo dijo. Si había un homicida era Satanás el diablo. Y Dios dice en su palabra, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Eso lo dice la Biblia. Vamos a verificar ese hecho. Fíjense bien, vamos a Romanos capítulo 3, versículo. ¿Por qué Dios echa la culpa? ¿Por qué Dios inculpa al ser humano? Vamos a ver aquí. Romanos capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 4 vamos a leer. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Está hablando un poquito del pueblo israelita, pero también va dirigido a todo creyente. Mucho, en todas maneras, dice que aprovecha esa circuncisión. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Fíjense bien, está hablando de la circuncisión física que les hacían a los judíos, pero si usted verifica Romanos capítulo 2, ahí se va a encontrar que el apóstol Pablo dijo una gran verdad, que estaba hablando de una circuncisión espiritual del corazón, así lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, fíjense, cuando llega el versículo 3, dice, pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, si alguien no sanó en esta tierra, ¿acaso Dios no fue fiel? Si alguien no está prosperando en esta tierra, ¿acaso Dios fue infiel? Si alguien se murió a corta edad, ¿acaso Dios fue infiel? Eso es lo que está preguntando Pablo. Y fíjense lo que él mismo contesta en el versículo 4. De ninguna manera. No hay posibilidad de que Dios haya fallado. No hay posibilidad de que Dios sea infiel. Si alguien ha sido incrédulo, no hay ninguna posibilidad de que Dios falló, ¿me entiende? Si usted va a una funeraria, regularmente le dice, no, pues Dios falló. Dios se lo quiso llevar. Dios le mandó el accidente. Dios lo enfermó de cáncer. Fue Dios. No hay ni una posibilidad de que Dios haya fallado. Regularmente siempre el que falla es el ser humano. ¿Por qué? Porque no tuvo fe, no tuvo conocimiento, no utilizó sus armas espirituales para salir adelante. Versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. ¿Y qué dice ahí? Todo hombre mentiroso. Es decir, no es que todos sean mentirosos, ¿sí me entiende? Sino en pocas palabras, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es que si hay un error aquí en la tierra es porque algún hombre falló. Si no, usted va a decir que no piense que le estoy diciendo que el apóstol Pablo está diciendo todos mentirosos. No, se refiere a que si hay una falla aquí es porque el ser humano falló. Dice, como está escrito, fíjense, ¿cómo está escrito? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres, ¿qué? Juzgado. ¿Por qué vas a ser justificado con tus palabras? Porque usted, cuando usted viene a Jesús, dice, yo te recibo, Señor, como mi único Señor, Salvador, yo te confieso como mi Dios, yo creo que fuiste levantado de entre los muertos. Esa es una confesión, declaración de fe. Cuando usted declaró a Jesús y lo creyó en su corazón, usted, en base a esas palabras que usted dijo, va a ser juzgado. ¿Juzgado en qué sentido? En que usted ya es salvo. Usted no va a tener el problema de ir ante el juicio del trono blanco, pues usted directamente pasa al cielo. Pasa directamente al cielo. Eso significa que en base a lo que digamos en esta tierra vamos a ser juzgados también para efectos de obras. Los que son salvos y ya recibieron a Jesús, y de acuerdo a lo que tú digas en esta tierra también vas a ser juzgado. Jesús dijo también que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, ¿verdad? Si lo han leído eso, Mateo capítulo 12. De toda palabra ociosa, de toda palabra que no sirve, de toda palabra, y no se refiere a groserías precisamente. Hay una gran diferencia entre groserías
y malas palabras. Groserías, pues eso es lo común que hablan, lo coloquial en cada una de las regiones del país, de otros países. Las malas palabras son las palabras que usted habla diferentes a las palabras de Dios. Por ejemplo, me quiero morir, estoy enfermo, ya no puedo, creo que no voy a llegar el mes que entra, ya nadie me quiere, etcétera. Todo lo que usted habla de la palabra de Dios. Ningún ser humano, fíjese, debe actuar en esa forma, porque eso es negativismo. La Biblia habla de positivismo, o sea, no es que seamos positivistas, para que me entiendan, sino que la Biblia habla de cosas buenas, eso significa positivismo. La Biblia habla de que usted debe actuar como un guerrero de fe, que nunca pierda ninguna batalla, de eso habla la Biblia. Pero si alguien falla es porque no actuó en esos principios, ¿me entiende? Dios ya dio sus principios con la finalidad de que el ser humano pudiera vivir esa vida de éxito aquí. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no se engañen o no se engañéis. Nuevamente el apóstol Pablo dice, no se engañen. ¿Qué más dice ahí? Dios no puede ser ¿qué? Burlado. ¿Cuándo se engaña a alguien? Cuando cree que Dios puede ser burlado. Le voy a decir en qué manera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Eso va a cosechar, eso segará, cosechar. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Es una ley espiritual. Desde Génesis capítulo 8 por allá, versículo 22, dice que la siembra y la cosecha no van a cesar jamás. Mientras la tierra exista, jamás va a terminar esa ley, que se llama siembra y cosecha, siembra y cosecha. Muchos dicen, ¿por qué me está yendo mal, hermano? ¿O por qué cuando conocí a Cristo me está yendo mal? O al revés. Las personas que no tienen a Cristo, ¿por qué aún no avanzo? Bueno, porque a lo mejor usted en el pasado sembró muchas palabras o escuchó muchas palabras de derrota, muchas palabras que no le edificaron. ¿Me explico? A lo mejor su mamá le dijo, es que hijo, vas a ser un inservible toda la vida. Y usted se lo creyó. ¿Me entiende? Usted se lo creyó de que a lo mejor iba a ser un inservible toda la vida. A sus hijos nunca le andan diciendo eso. Niño, burro, no sirves. Nunca jamás andan diciendo eso. Porque queda grabado esa semilla, las palabras son semillas. Así dijo en Juan capítulo 6. Las palabras son semillas, son espíritus, pues, espíritus, así se le denomina también. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene un oído espiritual, así como tiene un oído natural, donde entran esas semillas de la palabra, sean palabras buenas, sean palabras malas. El ser humano siempre escucha cosas. Y lo que nosotros hemos sembrado en el pasado, a lo mejor hoy está dando su fruto, fíjense. Pero también todo lo que usted siembra en un momento tiene su fruto. Tiene su consecuencia, para que usted me entienda. No cree que eso de sembrar y cosechar, no cree que nada más se refiere a que si odio a fulano me van a odiar. No, no se refiere a eso. Se refiere a que usted siembre palabras, o sea, buena palabra, que es la palabra de Dios. Pero si usted escuchó en el pasado es que Dios es el culpable de todas las catástrofes. De repente no tenía que comer, bueno, es Dios que te quiere así. De repente estuviste enfermo, bueno, es Dios probándote con una enfermedad. Es que caí al hospital, bueno, es que es Dios que te mandó al hospital para que lo reconozcas a Él en primer lugar. Todas esas son semillas, le voy a decir cómo, son semillas que se sembraron y se pudrieron. Se sembraron porque no le sirvieron esas semillas, ¿me entiende? Una buena semilla da un buen fruto, una mala semilla a lo mejor da un pequeño frutito ahí y malo. Entonces el ser humano ahorita es todo lo que sembró en el pasado. ¿Puedes repetir eso conmigo? En el nombre de Jesús. Yo seré todo lo que siembre hoy. Amén. Lo que sembró en el pasado se lo vamos a dejar en el pasado. Lo importante es lo que usted siembre a partir de hoy. Esa es una semilla que dará un buen fruto en su tiempo.
Así como dice el Salmo, mire, vamos al Salmo 1. Salmo capítulo 1. Es uno de los salmos que me llenan más, le voy a decir por qué. Bienaventurado, dice el versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿En consejos de qué? Para que alguien le dé un consejo, ¿qué es? ¿Le hizo una mueca? ¿O qué es un consejo para usted? Mímica, no, es una palabra que salió de su boca. Si usted anduvo en consejos de malos, malos no significa una persona que roba, que hurta, que hace cosas esas, no. Malo es una persona, de acuerdo a la Biblia, un corazón malo de incredulidad, así lo denominó en Hebreos capítulo 3. El autor de los Hebreos dice que hay un corazón malo de incredulidad. Si hay personas que han sido incrédulas en la palabra y en el Dios viviente, todos, pues, también nosotros fuimos, ¿verdad? Éramos unos malos, o en el sentido de que éramos incrédulos. Y hablábamos hasta lo que no debíamos hablar. Y hablábamos cosas incorrectas en el pasado. Eso yo lo hice también. Me responsabilizo por mi pasado. Entonces lo que yo hablaba no eran cosas correctas, ¿me explico? No eran cosas buenas. Y esas semillas, dice, fíjense bien, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Consejo de malos significa que alguien le dijo algo que era en contra de la palabra de Dios. A lo mejor alguien le dijo, pues mira, siento como que te vas a morir el año que entra, un ejemplo, ¿no? O siento que toda la vida vas a ser un pobrecito, toda la vida vas a estar ahí apenas, jamás vas a salir de tu situación. Pobre nací y pobre me quedo toda la vida. Entonces ese tipo de palabras no nos han ayudado. Es que entre más pobrecito más me quiere Dios. ¿Será cierto que entre más pobres más los quiere Dios? No es cierto eso, que entre más pobres más los quiere Dios. Dios ama a todo el mundo, ¿me entiende? Ricos, pobres, Dios les ama. Él no hace acepción de personas. Salmo capítulo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjense, es un requisito. Que usted se deleite con la palabra. No que esté roncando cuando se está aprendiendo la palabra, ¿me entiende? Que se deleita, que le gusta, que le atrae el conocer más de Dios. Eso significa. Y segundo, que usted medita en eso que usted escuchó. ¿En qué sentido? A ver, hoy escuché que Dios era bueno, que Dios no me enfermaba. Y en el nombre de Jesús yo creo que Dios no me enferma y que siempre voy a estar bien de salud, que siempre voy a vivir bien, que no voy a caer a un hospital. Usted está meditando en lo que la palabra de Dios dice. Pero también puede meditar algunos salmos o promesas de Dios. Cuando tengo oportunidad compré un libro de Kenneth Copeland que se llama, que habla de puras promesas, puros versículos bíblicos. No recuerdo ahorita si es fe para vivir, algo así. Kenneth Copeland, por ahí búsquelo. Es un libro muy bueno. Vienen todas las promesas de Dios para cada caso. Es un libro muy bueno. Muy bien, ¿les quedó claro? Dios dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Versículo 3, vamos al Salmo 1:3. Será como árbol plantado. Fíjense quién es una persona que en la ley de Dios, o sea, en su palabra, está su delicia, pero también en su palabra medita de día y de noche. Fíjense bien, todo lo que pasará con una persona que hace eso. Versículo 3, será como árbol plantado a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Se arruina, no, todo lo que hace prosperará. ¿Me entiende? Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque usted es una persona, en primer lugar, que se deleita, que le gusta, que se goza cuando hay una palabra, donde usted escucha la palabra de Dios, se goza, la disfruta, le agrada. Segundo, que la pone en práctica, que la declara, que cuando se levanta en la mañana usted declara esas promesas.
todo lo puedo en Cristo. Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que ninguna arma forjada contra mí prospera. Podrán caer a mi lado y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. Me explico, usted declara su palabra, entonces eso es meditar en lo que Dios dice. Cuando usted habla lo que Dios dice, entonces usted cree lo que Dios dice, entonces comienza a operar el reino espiritual a favor de usted. ¿Vamos bien hasta ahí? Romanos capítulo 9. Continuando con Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 20. El 19, ¿les quedó claro? Porque me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Hay una frase muy buena ahí. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y si lo combinamos con el versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Le voy a decir qué han interpretado de este versículo bíblico. Del final del versículo 19 y el versículo 20. ¿Quiere saber qué ha pensado la mayoría de los que leen ese versículo bíblico? Fíjense en lo que han pensado. ¿Quién eres más antes, hombre, quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La mayoría han pensado que el ser humano no tiene por qué pelear con Dios, y está correcto, ¿no? En ese sentido está correcto. El único problema que lo enfocan a ciertas causas o ejemplos de la vida práctica. Si se murió un hijo a corta edad, los que leen ese texto bíblico dicen, ¿quién eres tú para que le reclames a Dios por qué se llevó a tu hijo? Si alguien está pasando por una necesidad económica, ¿quién eres tú para que le reclames a Dios por qué te tiene en esa circunstancia? ¿Quién eres tú? Deja que Dios haga su obra y que te mantenga pobre toda la vida. Eso han pensado. ¿Quién eres tú, hombre, para que le digas a Dios por qué te tiene en esa cama enfermo? ¿Quién eres tú, hombre? Jamás pelees con Dios. Si Dios te quiere tener enfermo en ese hospital, es porque son sus santos designios. Usted lo va a escuchar eso referente a ese texto bíblico. ¿Quién eres, hombre, para cuestionar a Dios si Él envió un terremoto a Mexicali? ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios por qué envía los terremotos? ¿Quién eres tú? Eso dicen ellos, no digo yo. Pero ¿les interesa saber realmente qué es lo que bíblicamente quiere decir ese texto bíblico? No tiene nada que ver con eso que les comenté. Fíjense bien. Mas antes, hombre, dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Significa, ¿quién ha resistido su voluntad? Significa que ¿quién ha enfrentado la voluntad de Dios? Porque muchos creen que la voluntad de Dios es que si tiene un hijo con leucemia o un hijo paralítico, que nació ya paralítico o se cayó por ahí de una barda y quedó paralítico, se dañaron sus vértebras. Muchos creen que es la voluntad de Dios, que ese niño toda la vida esté enfermo en una silla de ruedas. Entonces dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Significa que si fue la voluntad de Dios, dicen ellos, el que su hijo esté en una silla de ruedas, usted no tiene por qué resistirse a esa voluntad. No tiene usted por qué reclamar por qué Dios lo envió en una silla de ruedas. Dios lo mandó en una silla de ruedas. Se ha pensado eso. Lamentablemente se ha pensado eso. Pero vamos a ver realmente qué es lo que la Biblia dice de este texto bíblico para que nos quede claro. ¿Qué les parece? ¿Quién eres tú, hombre, para que pelees con Dios? Entonces es importante entenderlo. Ese versículo bíblico, fíjense, cuando usted lee la palabra de Dios, siempre es importante que verifique que lo que se escribió en el Nuevo Testamento no sea algo que se escribió por primera vez. Primero, tips. Segundo tips, cuando usted lea algo en el Nuevo Testamento, verifique que sea, si no es algo que se escribió en el Viejo Testamento y solamente se está retransmitiendo en el Nuevo Testamento. ¿Me explico?
Porque muchas de las cosas, cuando habló el apóstol Pablo, inclusive nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento ellos hablaron, pero estaban haciendo referencia a pasajes bíblicos que se hablaron por allá miles de años antes, ¿me entiende? Pero solamente los citaron o los mencionaron en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense bien, ese texto bíblico es un texto bíblico que se mencionó en el Viejo Testamento, solamente el apóstol Pablo lo retransmitió aquí. De algo que estaba escrito ya, ¿me entiende? No es algo que por primera vez el Espíritu Santo le revelara a Pablo para decirle a la humanidad que nadie pelee con Dios cuando Dios les está haciendo todo lo malo. No, para empezar, Dios no hace cosas malas. Entonces no se refiere a eso, es algo que se escribió allá. Por lo tanto, debemos de ir al texto original para ver en qué época se dijo, por qué se dijo, cuál era la cultura, el pensamiento de aquel lugar, de aquella época, a qué realmente Dios se estaba refiriendo cuando dijo eso. Muy bien, vamos a Isaías. Isaías 45, ahí viene ese texto bíblico. El apóstol Pablo solamente estaba mencionando algo que estaba escrito en Isaías 45. Versículo 9 al 12. Fíjese bien. ¿Listos? El profeta Isaías estaba haciendo referencia a esta cita bíblica. Dice, ay del que pleitea con su hacedor. Ay del que pleitea o se pelea, pues. Ay del que se pelea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. El tiesto significa un fragmento de un jarro o de un cántaro de barro, pues, para que usted me entienda. Dice, ay del que pleitea con su hacedor, o también puede ser un vaso de barro también, pequeño, un fragmento. Dice, ay del que pleitea o pelea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, el barro con los barros de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el versículo 11, el Santo de Israel y su formador. Pregúntame de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Fíjese bien, ese texto bíblico, lo único que quiere decir en pocas palabras es que nadie debe cuestionar a Dios, pero no porque envía terremotos, no porque envía enfermedades, no porque mató a alguien, según ¿no? los que creen que mata, no porque tiene a alguien en un hospital, etcétera, etcétera. No se refiere a eso. Lo único que se refiere es por qué el ser humano le va a preguntar a Dios, Señor, ¿por qué hiciste la tierra? Señor, ¿por qué me creaste, Señor? ¿Por qué me creaste? Nunca se refiere a que si Dios envía males como creen ellos, Dios directamente, el ser humano no le puede cuestionar por qué le mató un hijo o por qué lo tiene enfermo, ¿me entiende? Nada que ver con eso. Lo único que quiere decir este versículo, vamos a leerlo, el versículo 9, Isaías 45, 9. Dice, ay del que pleitea con su hacedor, fíjense, del que pelea. ¿En qué sentido va a pelear con su hacedor? Aquí mismo viene. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra. Fíjense de qué manera va a pelear. Ay de aquel, ¿qué significa ay de aquel? Es una advertencia. Cuando dicen ay de aquellos que llaman a la luz tinieblas, que hacen de la luz tinieblas, ay de aquellos significa como una llamada de advertencia, ¿me entiende? Para que no hagan eso, ¿sí me explico? Entonces, este versículo bíblico, versículo 9, dice, ay del que pelea con su hacedor, ay del que pelea. ¿Qué significa? Que es una advertencia, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué sentido que dice? Dirá el barro al que lo labra. O sea, el barro se supone que a los seres humanos, según la Biblia,
se les llamó como el barro en manos del alfarero, que el alfarero era Dios. Y el barro, de acuerdo a cómo los va formando a los seres humanos, o el cántaro, no sé cómo se le llama, del barro. Fíjense, del barro forma diferentes figuras, pues, suponiendo que fuera un cántaro, un recipiente, para que usted me entienda. Un jarro, no sé cómo le llaman por acá. Fíjense, dirá el barro al que lo labra. El labrador, pues, es Dios, se refiere a Dios. Y el barro se refiere, por decirlo así, a esa materia, por decirlo así, porque Dios nos trata de esa manera también, como una materia, a los cuales nos va formando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Fíjense, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Por ejemplo, usted no le puede decir a Dios, ¿qué haces? Y luego dice, no tiene, o tu obra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos, es decir, que la obra de Dios no tiene manos, para que me entienda. Hay del que dice al Padre, fíjense, ahí está de qué manera no debe pelear. ¿Por qué me engendraste? Es lo único que está diciendo el profeta Isaías. ¿De qué manera va a pelear el barro con su hacedor? Pues, o los seres humanos con su creador. Desde el momento que le preguntas, Dios mío, ¿por qué me trajiste a la tierra? Dios mío, ¿por qué nací de estos padres naturales? Dios mío, ¿por qué nací de unos padres pobres y no de unos ricos? ¿Me entiende? En ese sentido se está refiriendo el profeta Isaías. ¿Por qué me engendraste? Y la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel. Pero además, ¿qué dice? Y su formador, el que nos dio forma. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Fíjese, contesta Dios. Ay del que le dice a Dios, ¿por qué me engendraste? ¿Por qué me hiciste, Dios mío? ¿Por qué me creaste? Mejor hubiese sido una vaquita por allá, sin trabajar a gusto, comiendo pasto en el campo. Pues sí, pero a la vaquita se le ejecutan a cierta edad y la hacen carnita, ¿me entiende? O sea, nadie puede preguntarle a Dios, ¿por qué me hiciste como un ser humano, Dios? Nadie puede preguntarle, a eso se refiere. ¿Por qué me engendraste? ¿Por qué me hiciste tu hijo, pues? ¿Por qué me hiciste tu hijo si yo soy obra de tus manos? ¿Por qué hiciste esta humanidad, Dios?